Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Arqueología y Yacimientos, un podcast de la UCM en el cual buscamos y buscaremos acercaros tanto la historia como la arqueología hasta vosotros. En el episodio de hoy hablaremos de cuestiones tan interesantes como, por ejemplo, la construcción de identidad de las personas del pasado, qué identidad tenían estas personas, eran igual que nosotros, lo veremos. Para ello tenemos hoy con nosotros a Raquel Liceras. Raquel, muchas gracias por venir, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. ¿Podéis presentarte un poco a la audiencia, contarnos tu desarrollo profesional y académico y demás? Bueno, yo estudié, yo ahora mismo soy profesora ayudante doctora en la unidad docente de prehistoria y yo estudié aquí, yo soy alumna de la casa, estudié historia en aquel momento, luego hice un máster de tecnologías de información geográfica e hice una tesis sobre paisaje y territorio en el Alto Duero. Normalmente he trabajado desde que era alumna en Numancia y a día de hoy continúo ahora ya liderando la investigación allí, de siempre, bueno, en aquellos momentos, ¿no?, de la mano de mi maravilloso director de tesis, que era Alfredo Jimeno. Y bueno, luego también cuando terminé aquí la tesis, estuve unos años fuera, había sido técnica de arqueóloga del Instituto de Arqueología de Mérida del CSIC durante un poquito más de año y medio. Estuve en la Universidad de Lancaster de postdoc 3 años y medio, un cuatrimestre di clase en la Universidad de Edimburgo y luego estuve también 6 meses trabajando en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, una experiencia fantástica, todas ellas, y nada, y volví de profesora aquí donde ya conocí a algunos de aquí del equipo. Bueno, pues mira, Raquel, antes de empezar, para tener un poco de contexto de estos temas que te he comentado, que son un poco abstractos y demás, ¿nos podrías explicar un poco qué es la disciplina, o sea, qué es la teoría arqueológica? Es al final la disciplina que más se encarga en toda la arqueología de estudiarlo. ¿Qué es la teoría arqueológica? Pues la teoría arqueológica podríamos decir que es algo así como la arqueología de la arqueología o la metaarqueología, en realidad, ¿no? Se encarga de estudiar desde qué punto de vista hemos estudiado el pasado, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre que el pasado se estudia desde el presente y desde el presente siempre pues tenemos un marco cultural desde el que lo estudiamos, un marco histórico, contextual, social, simbólico, y se encarga precisamente de ver, ¿no?, cómo hemos ido estudiando el pasado y cómo hemos ido cambiando, ¿no?, la forma de acercarnos al mismo. Suele ser bastante común dentro de la arqueología más, por así decirlo, más tradicional, por así decirlo, dejar estas cuestiones bastante un poco de lado y se piensa mucho que no, estos temas quizás no interesan, no es lo que queremos estudiar. ¿Cómo afecta el hecho de que no se tenga una perspectiva teórica clara a la hora de realizar una excavación? O sea, ¿cómo puede afectar y cómo puede afectar eso a la excavación y a los estudios que se pueden realizar? A ver, es que aunque tú no tengas una posición teórica, eso no quiere decir que no tengas una perspectiva. Entonces, siempre cuanto más reflexivos seamos, mejor interpretación arqueológica vamos a hacer. Hay que tener en cuenta que desde el presente yo estoy preguntando las preguntas que pregunto precisamente por el contexto en el que me encuentro, la situación social, política, histórica en la que me encuentro, y si yo no me analizo y no veo los sesgos que estoy exportando al pasado, pues eso, corro el riesgo de a veces asumir cosas que no tiene por qué ser en el pasado y estoy a lo mejor exportando alguna idea o algún estereotipo del presente. Aunque siempre lo hagamos, el mero hecho de ser consciente de que tenemos un sesgo es una medida para contener esto, un cortafuegos. Exactamente, sí. En este sentido, ¿cómo conciben estas por así decirlo, arqueologías, bueno, el término que podemos llamar arqueología procesual o teorías más procesuales, ¿cómo conciben a la persona estas teorías procesuales al individuo, quiero decir? A ver, el tema es que realmente a lo mejor unas aproximaciones, a lo mejor como estas del principios del 19, finales del 19, inicios del 20, como las histórico-culturales, que se centran mucho más en los materiales, realmente se centran en los materiales, las personas no están en el discurso, en la narrativa. La arqueología procesual, el ser humano también es un ser pasivo que no tiene capacidad de acción, ¿no?, que es el agency, la agencia que a día de hoy traducimos en castellano, ¿no?
Realmente los seres humanos no empiezan a tener cierta agencia hasta que no llegamos a 1980 y llega la revolución postprocesual. Ahí es cuando se empieza a tener en cuenta en el discurso arqueológico que además de procesos económicos y de subsistencia, también hay aspectos sociales y simbólicos que influyen a lo que nos encontramos en el registro, ¿no? A cómo operan las sociedades. Y ahora que ya los seres humanos en los años 80 ganaron la capacidad de acción, no va a ser hasta los 2000 con las neomaterialistas que los objetos también van a tener capacidad de acción. Así que influye mucho, claro. Sí, que tú consideres que los seres humanos están, no están, tienen capacidad de acción o no la tienen, o simplemente están modelados por el medio ambiente. Y volviendo un poco a estos primeros, bueno, seres humanos y a estas poblaciones del pasado, ¿tenemos los mismos esquemas de pensamiento actuales? O sea, ¿son los mismos esquemas, o sea, los esquemas de pensamiento que tenemos actualmente nosotros son los mismos que tenían ellos en el pasado, estas poblaciones? O sea, ¿pensamos igual, nos construimos igual? ¿Cómo? Rotundamente no. O sea, si ni siquiera tenemos los mismos esquemas mentales y sociales y simbólicos y de todo que los, yo qué sé, que gente de inicios del siglo XX, pues unas sociedades como a lo mejor son las prehistóricas, las protehistóricas, que encima ni siquiera tienen ese pensamiento reflexivo, ¿no? Que vino de la mano de la escritura, pues obviamente la manera de concebir a la persona, que el individuo como tal encima es que ni existe en las sociedades que no tienen escritura, ¿no? En las sociedades orales, pues claro, los esquemas son absolutamente diferentes. Por eso es tan importante tener la reflexión de cómo hacemos la arqueología desde la teoría arqueológica para entender que el pasado las sociedades no son igual que somos nosotros. Acabas de decir que no había concepción de ese individuo. ¿Podrías desarrollar esto un poco más? ¿Qué tipo de identidad tenían estas poblaciones? O sea... Eso lo ha estudiado muy bien otra profesora de esta casa, que es Almudena Hernando, que claro, este tipo de sociedades pues tiene básicamente una identidad de tipo relacional, ¿no? O sea, digamos que la fuerza, la concepción personal está respecto al grupo, ¿no? O sea, el grupo realmente es el que tiene entidad, la persona individual no existe. Eso no va a aparecer hasta que empiecen los procesos de autoidentificación personal que, como digo, vienen ya enlazados con el inicio de la escritura. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, utilizamos cómo afectaría eso al registro, o sea, cómo afectaría eso a las interpretaciones de registro que encontremos, por ejemplo, en el funerario, cómo afectaría estas cuestiones. Pues en el funerario, no sé, se me ocurre ahora mismo que, por ejemplo, los cazadores recolectores normalmente ocultan la muerte directamente. O sea, no vamos a ver a lo mejor una modificación, ¿no? O una monumentalización de la muerte hasta que no lleguemos a un neolítico final con el fenómeno megalítico. Claro, en el fenómeno megalítico no vamos a tener o sea, digamos que el enterramiento va a ser siempre comunal, mejor dicho, ¿no? Todos nos vamos a enterrar en el mismo sitio. Luego, posteriormente, ¿no? Ya en el bronce, un poquito ya también en el hierro y progresivamente ya en la historia, ¿no? Pues ya vamos a empezar a tener esos procesos de individualización, de que tenemos a un grupo, pero otra vez no tenemos a una persona que se individualiza, tenemos a un grupo que se separa del resto de la población, ¿no? Básicamente con una estrategia de primus inter pares, ¿no? Y ahí ya es cuando empiezan a emerger las élites, ¿no? Que es básicamente esas negociaciones del poder en la muerte que podemos encontrar desde el bronce al hierro. ¿Crees que la forma en la que se ha diferenciado siempre estas élites, por ejemplo, para así decirlo, por así decirlo, identidad relacional restringida, ha dependido siempre de cuestiones de adquisición o control sobre los medios de producción? O sea, ¿esa ha sido la forma de diferenciación o ha habido otras formas en las que se puedan distinguir estas élites? Yo creo que en el mundo social y simbólico también. Creo que el control de los medios de producción obviamente puede ser importante, sobre todo desde una perspectiva marxista, pero creo que también el control de elementos sociales y simbólicos pues ha podido tener cierto rédito en la autoridad y el prestigio de ciertos individuos más allá de simplemente controlar los medios de producción. Antes he mencionado también que cómo toda esta individualidad empezaba sobre todo a partir de la raíz de la escritura y cómo las personas van adquiriendo más bien están inmersos dentro de la escritura, no simplemente que sepan escribir inventarios o demás. Exacto. ¿Cómo afecta? O sea, ¿en qué sentido? ¿Cómo se produce? ¿Por qué es tan importante la escritura? ¿Cómo hace que se forme esta individualidad? A ver, la escritura, eso también lo tiene muy bien estudiado Marisa Ruiz Gálvez, sobre todo para procesos del Mediterráneo en básicamente todo el periodo de la protohistoria. Y claro, la escritura en realidad empieza
pues al final como un sistema de administrar, ¿no?, la burocracia creciente que va surgiendo en Próximo Oriente. Y claro, y ahí es donde empezamos a ver, ¿no?, a esos grupos de escribas, administradores y burócratas, luego también mercaderes, ¿no?, que empiezan a tener no solamente esos registros de cuantificaciones de mercancías que entran y que salen en palacios, en barcos y tal, y luego todo el pensamiento matemático, ¿no?, que se va generando. Y ahí es cuando, en ese tránsito entre el bronce y el hierro, es cuando se empieza a ver, ¿no?, esa conceptualización de que empiezan a aparecer, pues, no solo ya nombres personales, sino también cómo le empieza a aparecer la palabra del yo, ¿no?, de ese sentido, de esa persona abstracta, ¿no?, reflexiva sobre sí mismo, y además está enlazado con la aparición de las religiones monoteístas. O sea, que a partir de este momento podemos decir que ya hay una concepción de un yo como tal, como tenemos actualmente, ¿o aún No, es distinto? no, además es eso, es distinto, todavía no, estamos empezando ese proceso, ¿no? Al final esto hay que mirarlo todo como un proceso de larga duración para llegar a nuestro yo, incluso a día de hoy hay muchas personas que siguen teniendo más unas bases relacionales en su día a día, aunque es verdad que en nuestra sociedad actual tendemos a una individualidad de que hay que ser el único, el original, no hay que parecerse, ¿no?, al de al lado. No, desde luego en el mundo antiguo así no era, y de todas maneras cuando hablamos también de escritura, el porcentaje de gente que escribía en aquel momento era muy bajito. De hecho, lo era hasta básicamente la, los procesos de, ay, no me sale la palabra, de educación, ¿no? Cuando empezamos a tener ya una educación pública, que todo el La mundo... alfabetización, ¿no? La alfabetización, gracias, que no me salía la palabra. Exactamente, ¿no? Que el proceso de alfabetización, vamos, aquí por hablarlo en el Estado español, península ibérica, pues en realidad tiene, ¿qué diremos?, 50, 100 años. Sí. Y en cuanto a estas identidades también, el hecho de que un individuo pueda tener una mayor identidad relacional o individual, tiene en cuenta, o sea, es el género del individuo tiene algo que ver, o sea, es un factor a tener en cuenta. A ver, todos tenemos, ¿no?, si hablamos actualmente, ¿no?, todos tenemos ese equilibrio, ¿no?, entre la individualidad y en el fondo te hace falta siempre una base relacional, porque si no, o sea, la podemos negar, pero al final el más triunfador de los hombres, y a día de hoy tenemos muchos referentes de hombres muy triunfadores y tal, no, pues necesitan esas bases relacionales. Se me ha olvidado tu pregunta, Miguel. Me he ido por las ramas. ¿Y te había preguntado qué papel tenía el género del individuo a la hora de tener una identidad más potenciada, Gracias, una individual o una relacional? Porque había empezado por ahí, vale. Sí, esto ya digo, esto Almudena Hernando en sus libros ya lo tiene muy, muy desarrollado, ¿no? Como las mujeres siempre, o sea, digamos que la individualización de los hombres puede empezar incluso en un calcolítico, ¿no?, que empezamos ese proceso de esa individualización de esos primus inter pares hasta que luego ya van a empezar a salir el individuo, ¿no?, yo qué sé, los reyes, los grandes hombres, los grandes referentes de la historia, ¿no? Es verdad que las mujeres siempre han sido las que se han encargado tradicionalmente de la identidad relacional, de mantener esos vínculos, de sostener la sociedad, de reproducirla, de la crianza, de los cuidados. Desde luego es verdad que tiene un componente de género muy fuerte incluso a día de hoy. Eso no quita que no haya mujeres que sigan las dinámicas de los hombres o hombres que sigan las dinámicas relacionales, que a lo mejor están normalmente están más soportadas por las mujeres. Vale, pues en relación también con, antes has comentado, dejando ya un poco, tocando otros temas, has comentado antes que tú has trabajado mucho en Numancia, todo el yacimiento y demás, has centrado mucho tu actividad de investigador allí. ¿Podrías explicarnos un poco qué es Numancia? ¿Qué yacimiento es? ¿Dónde está? ¿Por qué es importante? Bueno, Numancia es muchas cosas. Numancia es un yacimiento que está en la provincia de Soria. De hecho, está al ladito de Soria capital, a 7 kilómetros en el pueblo, en el término de Garray. Numancia es un yacimiento que tiene una larguísima secuencia de ocupación. De hecho, tenemos algunas evidencias, aunque no solamente materiales, porque no tenemos estructuras de época neolítica, calcolítica, un poquito de bronce final, pero bueno, digamos que la mayor entidad de la historiografía se ha centrado en el poblamiento de la Segunda Edad del Hierro, precisamente porque está relacionada con la colonización romana, particularmente con la Segunda Guerra Celtibérica, que
digamos que la Segunda Guerra Celtibérica además se centra, ¿no? Varios de los episodios bélicos en Numancia. Numancia es conquistada por los romanos tras mucho esfuerzo, muchas intentonas y muchos episodios que narra Piano de una manera que muy entretenida, que me parecen a veces casi se puede hacer un buen cómic de las guerras de Numancia. Y en el 133 finalmente la ciudad cae. Cuando cae se repuebla otra vez por celtíberos que habían ayudado al cónsul romano a conquistar la ciudad, que era Escipión, pueblan la ciudad. Se vuelve a destruir a las guerras sertorianas en el 74-75 antes de la era. Posteriormente tiene poblamiento romano, que se abandona más o menos, estamos viendo a día de hoy además con un 3-4 después de la era, poblamiento visigodo, y en ese momento de que se abandona el poblamiento romano se pierde dónde está la ciudad. ¿Qué pasa? Que Numancia tiene mucho renombre por el uso que se le ha dado históricamente, historiográficamente, ¿no? Como referencia de libertad, de la lucha del pequeño contra el fuerte. Entonces Numancia se pierde la ubicación y desde la Reconquista se va a empezar a utilizar como un símbolo de resistencia. Se va a seguir utilizando desde, yo que sé, desde incluso en las guerras contra los franceses y hasta a día de hoy. De hecho, Numancia sigue siendo un símbolo. Lo que es muy gracioso, pero gracioso desde el punto de vista que da un poquito de pena también, es que el uso de Numancia como concepto tiene mucho bombo, pero luego lo que es la parte arqueológica, lo que sería la ruina, y en el caso de Numancia es una ruina, siempre ha tenido muy poca inversión. Y de hecho a día de hoy pues la inversión en Numancia es, bueno, iba a decir ínfima, pero no es ínfima, es cero. Básicamente se sigue utilizando discursivamente, además por políticos de todos los colores. Sin embargo, la inversión en conservación, investigación, divulgación de buena calidad no existe. Has mencionado también, justo ahora, que bueno, los numantinos, como tal, los has mencionado como si fuese un estrato, una población celtíbera, en este caso, además. ¿Qué son estos celtíberos? ¿Cómo podemos definir estos celtíberos? ¿Qué son? ¿Qué son los celtíberos? Claro, ahí hay mucha salsa en esa pregunta. Yo creo que los celtíberos es una denominación que utilizaban los autores grecorromanos para referirse a las poblaciones de lo que ellos consideraban la Hispania o la Iberia celta, y ahí de lo de celtíberos, ¿no? Los celtas de Iberia. Claro, yo creo que es una denominación totalmente de fuera de los celtíberos. Yo no creo por los datos que tenemos, exactamente, exógena, por los datos que tenemos, no creo que ningún celtíbero se considerase a sí mismo celtíbero. Luego es verdad que hay muchas identidades étnicas ahí que han tenido mucho peso en la historiografía también, los areva con los pelendones. Pero bueno, yo creo que igual un numantino, una numantina, se consideraba numantino, numantina más relacionada con el territorio y con el ópida, más allá de otras identidades étnicas más elevadas. Entonces, por ejemplo, términos como el que acabamos de utilizar, celtíberos, o como también tú has hablado de la Iberia céltica, ¿tiene algún sentido emplear el término celta? O sea, ¿denomina algo, por ejemplo, o quiere denominar algo, o simplemente es un término historiográfico? Yo te diría que es un término historiográfico. A ver, podemos ver ciertas diferencias de la cultura material entre la parte más decorativa, incluso desde el punto de vista de historia del arte, entre lo que sería la parte céltica y la parte ibérica. Pero claro, eso no quita que luego tenemos las cerámicas de Numancia, que es que tú te miras la iconografía y dices, madre mía, si es que se parecen a las cerámicas ibéricas. ¿Qué hace esto si esto en teoría está en otra zona? Entonces yo creo que son más términos historiográficos que nos vienen muy bien a la hora de ver si ahora mismo tú en clase hablamos, o ahora mismo aquí hablamos de celtíberos, los dos sabemos en qué cronología estamos, en qué zona geográfica nos encontramos y qué tipo de sociedades son, pero luego que eso tenga un correlato identitario en el pasado, en un siglo III antes de la era, tengo mis dudas. ¿Y es posible a través de la arqueología investigar este tipo de identidades? ¿Es algo que se pueda conocer o es algo complicado? Podemos aproximarnos a las identidades étnicas. Lo que pasa es que las identidades étnicas que tenemos documentadas igual no tienen una escala geográfica tan grande, sino que están más relacionadas básicamente con el territorio de un ópida, con una zona, con un valle, con escalas geográficas menores. A lo mejor podemos encontrar cierto correlato entre a lo mejor incluso entidades como arébacos
Los perendones los tenemos siempre mucho más en el aire, que a lo mejor se pueden ver diferencias en la forma de hacer las cosas, diferencias, por ejemplo, a la hora del patrón de asentamiento. Podemos encontrar diferencias entre, a lo mejor con los colegas del Valle del Duero Medio, ¿no? Con aquellos que son baceos y betones, que tienen otros patrones de poblamiento. Podemos ver diferencias. Ahora, que ellos se considerasen eso, yo lo veo muy complicado. Antes lo has adelantado un poco, pero ¿podrías profundizar un poco más cómo se ha empleado, sobre todo desde qué momento se emplea esta resistencia numantina como un símbolo de construcción de identidad nacional a nivel de nuestro país, a nivel de España? Pues desde la Edad Media con todo el tema de los conflictos entre musulmanes y cristianos, pues digamos que en las narrativas cristianas enseguida Numancia aflora, ¿no? Como un mito de resistencia. Además hay iba a decir unos episodios muy divertidos, pero bueno, no sé si igual si es el adjetivo, ¿no? Pero bueno, al menos sí que muy interesantes porque, por ejemplo, la pugna de la localización de Numancia, cuando se pierde tras el poblamiento romano, está con Zamora. ¿Dónde está Numancia? ¿En Zamora o está en Soria, ¿no? Y entonces, como Apiano en sus textos, que nos deja una buena descripción del entorno de Numancia, pues claro, ahí van todos los historiadores y eruditos de la época buscando a ver una zona que se parezca a lo que nos está describiendo Apiano. Y de hecho, ahí vamos, en Zamora incluso hubo hasta algunas estructuras eclesiásticas, ¿no? Relacionadas con el apodo de Numantinas, básicamente porque se pensaba que Zamora era Numancia. ¿Y quién fue el primer investigador, por así decirlo, que investigó Numancia, que excavó un personaje un poco controvertido, ¿no? No recuerdo ahora mismo el nombre, pero el arqueólogo alemán... ¿Te puedes referir a Schulten? Sí. Sí, pues fíjate, Schulten lo que pasa es que se vendió bien. Porque en realidad, digamos que el primero, ¿no? que retoma un poco, o el primero que podemos decir que hace una intervención más o menos arqueológica, es en realidad Juan Bautista Erro en 1803. Estos son 100 años antes de que Schulten apareciese por aquí a darse un paseo. Juan Bautista Erro en realidad lo que estaba era intentando, excavó en el Cerro de la Muela de Garray intentando encontrar restos de epigrafía, porque quería enlazar la lengua de los numantinos con el euskera. Entonces, bueno, hizo unas primeras intervenciones en las que no tenemos prácticamente nada de información, pero bueno, esas son las primeras pioneras. Luego, posteriormente, durante el siglo XIX, el que ahora ya sí que va a excavar y va a hacer un buen estudio va a ser Eduardo Saavedra. Eduardo Saavedra se hace un estudio de la vía 27 del itinerario de Antonino, que enlaza Caesar Augusta con Astorga, ¿vale? Y entonces ese es el que dice, oiga, señores, que Numancia está aquí porque tenemos todos estos datos, aquí está la localización, y realmente el que ubica otra vez Numancia es Saavedra. ¿Qué pasa? Que Saavedra debía ser, pues bueno, pues bastante una persona, bueno, amable o generosa. ¿Y qué pasa? Que Schulten, cuando quiere venir aquí a excavar Numancia, realmente Schulten iba a venir a excavar los campamentos. No queda muy claro, porque por lo visto en la correspondencia con Saavedra, que Saavedra le facilita todos los contactos, todo se lo facilita a Saavedra para que venga. Y no se sabe por qué, en 1904 tenemos a Schulten excavando el lugar de los campamentos arriba, en la ciudad. ¿Qué ocurre? Que justo cuando está Schulten excavando, además, la verdad que hay que decir que Schulten, como se trajo a todo un grupo interdisciplinar, pues se trajo a Koenen, que Koenen es el que se excava del Museo de Bonn, que es el que se va a cazar la estratigrafía de Numancia, que luego ha estado 100 y pico años en debate. Que, vamos, a nosotros la que nos sale a día de hoy es la que dijo Koenen, no hay duda. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí en 1904 estaban ahí excavando en Numancia y van a inaugurar el monumento con el monolito, que es la foto típica de Numancia, y va a venir, o sea, lo financia Aceña y va a venir incluso el rey Alfonso III. Y claro, y tenemos allá un alemán excavando en el momento del regeneracionismo, del revisionismo histórico, pues básicamente no. Entonces es cuando va a empezar la comisión de excavaciones y Schulten se va a ir a los campamentos. Volviendo un poco también con este tema de Numancia, ¿qué organización política podrían tener estas poblaciones dentro? ¿Hay algún tipo de elemento escrito que nos hable de ello? Además, quizá una fuente romana o...
Sí, grecolatina. fuentes romanas hay que nos hablan de los sistemas de las asambleas que tenían. Esto realmente de momento no tenemos, o sea, tenemos jerarquías, pero dentro de, o sea, unas jerarquías muy heterárquicas, ¿no? Muy poco verticales y muy poco consolidadas. Entonces, básicamente lo que tenemos serían una serie de grupos de poder que tendrían su sede, o sea, su parlamento, su negociación social en lo que serían las asambleas colectivas. No sabemos cuántas asambleas tenemos, cuál tendrían, cómo sería la organización de las mismas. Lo que sí nos hablan en muchas ocasiones es que el pueblo reunido en asamblea decide sobre, por ejemplo, elementos relacionados con las guerras, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los romanos, para bien o para mal, siempre nos hablan del tema de la guerra. Es una pena que no nos hablen de más cosas, ojalá lo hubiesen hecho, pero bueno, sabemos que, por ejemplo, en momentos de necesidad se elegía, ¿no?, algún tipo de líder que ayudase a coordinar pues, todos los eventos bélicos o de cualquier carácter, ¿no? Que por eso tenemos unos poquitos nombres de algunos héroes numantinos, ¿no?, precisamente que son los que se encargaron en ciertos momentos de coordinar estas acciones. Perfecto, pues ya finalizando un poco con el episodio, Raquel, te quería hacer una pregunta un poco más personal. ¿Por qué decidiste estudiar arqueología? ¿Qué fue lo que te motivó a realizarlo, sí, a esto? Pues como hablábamos hace un momento, es una pregunta bien difícil. La verdad que a mí el estudio del pasado, en saber que los seres humanos no tenemos que ser porque como somos, sino podemos ser de muchas formas, ¿no? Porque de hecho, desde que se inició la evolución humana, los seres humanos han vivido de mil formas, con organizaciones sociales, con términos de estructura, jerarquía, género, edad, o sea, muy variada, ¿no? Eso me ha interesado siempre. Es verdad que tengo que confesarte que yo entré en la licenciatura queriendo estudiar Egipto. Pero el primer año caí en el laboratorio de Numancia y me fui a excavar a Numancia y me gustó tanto que ya me dediqué siempre a la protohistoria. Perfecto, pues nada. Pues muchas gracias, Raquel, por estar aquí con nosotros, por ayudarnos y por estar aquí en el episodio. Ha sido muy interesante. Muchas gracias a vosotros. Y nada, nosotros nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo.